Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu espacio Entre Casillas, en donde vamos compartiendo una pequeña charla en este podcast acerca de temas de entrenamiento, preparación de ajedrez y todo lo relacionado pues a este ámbito ajedrecístico que a muchos de nosotros nos interesa. Como siempre, acompañado de mi gran amigo Fiverr Lotero. ¿Cómo estás, Fiverr? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Diego. Y para todos, bienvenidos una vez más a su podcast Entre Casillas, un podcast dedicado al rendimiento deportivo, a la pedagogía, a todo lo relacionado con los componentes del entrenamiento, la parte psicológica, la parte física, planes de entrenamiento. Y como dices, el día de hoy hablaremos de un tema no importante, sino determinante, o sea, importantísimo a la hora de competir. Y bueno, Diego, ¿qué viene siendo la autoconfianza? Claro, y como mencionabas, es un tema importante porque, bueno, en algún momento ya lo habíamos conversado, incluso tú has dado alguna charla respecto a ese tema. Fue la primera vez que empecé a aterrizar también ese concepto a raíz de que te pude escuchar, obviamente, de manera virtual. Y es un tema importantísimo porque, claro, muchos cometemos ciertos errores al tocar o al realizar esta labor con nuestros deportistas. Y justo también estaba yo, bueno, leyendo un poco al respecto, y me mencionaste de un psicólogo deportivo español, ¿no? José María Buceta, que hablaba de la autoconfianza, y cómo lo definía a mí me encantó. El hecho de que la autoconfianza implica un conocimiento real, ¿no? De la dificultad que tiene el objetivo que muchas veces nos trazamos en el ámbito deportivo, pero no solamente de estos objetivos o de este objetivo, sino también de los recursos, herramientas propias que podemos tener y que podemos emplear para intentar alcanzar estos objetivos. Y a mí me pareció bastante interesante porque quiere decir eso, Fiverr, que cuando hablamos de autoconfianza, no es simplemente brindarle ciertas palabras, ciertos calificativos, ciertas palmaditas en la espalda, por así decirlo, a nuestro deportista, sino que es todo un proceso amplio en donde amerita conocerse a uno mismo, conocer los objetivos, conocer las herramientas, la parte la parte del rival, del evento en que se realiza y demás. Entonces es un tema bastante amplio, ¿no? Y que justo en este podcast estamos conversando buscando contestar quizá o darle respuesta a esta pregunta. ¿Cómo mejorar, pero de manera correcta, Fiverr, la autoconfianza en los deportistas? Bueno, ya lo vienes diciendo, ¿cierto? Importante es saber dónde estoy y a dónde quiero llegar. No solamente pensar que vamos a ganar porque venimos de una familia poderosa o porque siempre hay que tener poder mental y pensar que nos va a ir bien, porque ya lo dices, bueno, hay algunas personas, coaching Sí. o entrenadores en general o padres de familia, que pensamos que solo por tener ganas vamos a lograr las cosas y que querer es poder. Yo creo que ese es uno de los peores daños que se le ha hecho a la sociedad, pensar que querer es poder. Eso no siempre funciona así. Es una parte, querer es una parte de poder, pero ese querer tiene que estar acompañado de un sacrificio, de disciplina, de determinación, de muchos años de trabajo. Tiene que estar acompañado de objetividad, porque si usted vende esa idea de que querer es poder y solamente por querer vas a lograr las cosas, pues te vas a estrellar contra un muro, te vas a estrellar contra la realidad y al final lo que va a ocurrir es que vamos a encontrar deportistas frustrados y, y con todo lo contrario, una total desconfianza en sí mismos. Entonces, bueno, yo creo que la primera parte es que los entrenadores debemos tener claro y ojalá numéricamente qué se necesita para llegar a ciertos niveles o para alcanzar logros. Y lo más importante, diría yo, es entrenar duro. O sea, venderle la idea al deportista de que hay que entrenar y hay que entrenar bastante y hay que entrenar con disciplina y que vamos a tardar bastante tiempo en alcanzar logros, porque las cosas no las regalan. Hay otra frase que me gusta bastante, que aquí en este podcast nos encantan las frases y traemos, digamos, conocimiento.
de personas que han investigado, que han estudiado bastante el tema del entrenamiento, y dice así: es cierto que el responsable de la planificación del entrenamiento no puede controlar todas las variables que participen de forma directa o indirecta, pero al menos deben conocerlas y saber el grado de incidencia que tendrán sobre el mismo. Esa es una frase de García Manso, Navarro Valdivieso y Ruiz Caballero de 1996, y yo creo que es la parte fundamental para empezar. Saber dónde estamos, qué se necesita. No se pueden controlar todas las variables, pero se le puede explicar al deportista cuánto le hace falta para poder llegar a cierto nivel. Y ahí surge esta palabra que, bueno, yo le doy de repente otro nombre. Yo sé que tú le llamas falsa confianza. Y de repente yo le menciono acerca de ese positivismo tóxico en el que si tú te esfuerzas, sí puedes, todo se puede. No, el querer es poder, el que si tienes mentalidad positiva, el que si tú crees que esa meta la vas a alcanzar, la vas a alcanzar. Y otros, algunos extremos, sí, levántate pensando que ya eres campeón, porque sí lo eres. Y se genera ese término que yo le digo de repente positivismo tóxico, pero que tú mencionas como no positivismo tóxico, sino como esa frase es falsa confianza. Y muchos cometemos ese error, porque en algún momento creo yo, bueno, no creo, lo sé, he cometido el error de caer en esa falsa confianza al momento de repente de tratar de motivar a mi deportista y quizás sería interesante definir cuál es esa diferencia entre la correcta autoconfianza que le debo yo dar a mi deportista y esa falsa confianza en la que puedo caer, que principalmente va por el lado de esa frase que habíamos compartido hace un momento. Así mismo, o sea, básicamente, la autoconfianza es tener en cuenta las propias limitaciones, ¿sí? No creer que querer es poder, es saber qué limitaciones tengo yo, por ejemplo, para jugar contra rivales más fuertes. Está claro que son más fuertes, que mi porcentaje de probabilidad para poder ganarle es menor, pero que con ese pequeño porcentaje que tengo, porque siempre tendremos un porcentaje, una probabilidad de ganar, eh, si conozco muy bien al rival y sé exactamente cuáles son sus debilidades, conozco sus debilidades estratégicas, sus debilidades en cambios, sus debilidades teóricas en apertura, en medio juego final, puedo ir conduciendo la partida de una forma que si mi rival entra por esas debilidades, yo tengo verdaderos chances de ganar. Muchas veces cometemos el error de decirle al deportista: vamos, Pedrito, que usted puede, que usted es capaz, que son 16 piezas contra 16, que es lo que entrenamos, pero que en realidad no hemos entrenado nada específico para ganarle a alguien que juega mucho más, ¿sí? Entonces, por decir algo, yo quiero ser, digamos, por decir, boxeador, y quiero ganarle al campeón mundial de boxeo, por decir algo. Si yo estoy rankeado mucho más abajo que él, mi nivel es muy diferente, tengo que tener una estrategia clara de cómo es que le voy a ganar. No solamente querer, o sea, no voy a durar ni 10 segundos ahí en el cuadrilátero. Entonces, eso mismo se trata. En el ajedrez, la confianza o la autoconfianza tiene que estar basada en la realidad y la posibilidad real de ganar una partida, no solamente querer. Tengo que conocer las debilidades. Si no conozco las debilidades del otro, pues seguramente por fuerza me van a terminar ganando. Y en ese aspecto, algo importante que constantemente tú mencionas y que creo en el primer podcast también en el episodio número 1 de este podcast lo mencionamos, era qué importante era la parte estadística, la matemática dentro de la formación de un deportista y en el desarrollo de la autoconfianza también, porque justo lo pude ver en tu libro y había muchas data que tú utilizabas para poder trabajar la autoconfianza del deportista para poder aterrizar y ser realistas en los logros y objetivos que podía alcanzar con el entrenamiento. Había información acerca de las horas o tiempo que le dedicaba al entrenamiento. Adicional a ello también la proyección, ¿no?, de la mejora que podía tener en el elo de acuerdo al tiempo que podía dedicarle al entrenamiento. Esos aspectos, ¿cómo es que tú los desarrollas, esa parte estadística, para darle sostén a lo que tú le vas a decir al deportista? Mira, la situación real y concreta es esta en base a estos datos estadísticos que yo te puedo proporcionar. Ok, bueno, digamos que hace más de 10 años vengo trabajando con estadísticas de ajedrez presencial y con estadísticas de ajedrez online.
que a la fecha es para mí la mejor medida, el mejor test, porque uno no puede estar mirando conocimiento, sino que tiene que mirar el rendimiento, que obviamente pues hay que tener conocimiento, pero que la verdad es que el deportista juega a cierto nivel. Entonces, ese nivel lo vamos a medir con el Elo FIDE hasta cierto punto, pero principalmente con el Elo Online, como se vaya desarrollando en el día a día, que es ahí donde verdaderamente vamos a saber en qué días está mejor que otros. Entonces, bueno, analizando muchos datos, muchos torneos, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica, del mundo, entonces sabemos más o menos qué se necesita para llegar a la experticia del ajedrez. La experticia en cualquier área, sea la música, se ha estudiado bastante el tema, por ejemplo, de la música, del arte. Digamos que hay un concepto que es el concepto de las 10.000 horas, de que cuando una persona llega a 10.000 horas de, digamos que práctica deliberada, o sea, práctica muy consciente, corrigiendo errores y esto, pues tarda aproximadamente 10.000 horas y digamos que este dato se viene trabajando desde los años 90 con investigaciones con músicos, pero que Gladwell lo publica en el 2008 en un libro que se llama Fuera de serie. Y en ese libro habla de personas que alcanzan metas importantes en sus diferentes actividades y basado en ese libro, por ejemplo, entonces yo hice la cuenta de cuánto se demora un deportista para llegar a la experticia, que vendría siendo más o menos entre 2.000 y 2.200 de Elo FIDE. Y entonces hay otros niveles, GM, maestro internacional, pero para llegar a la experticia, más o menos son 10.000 horas. Y me puse a compararlo y realmente tiene mucho sentido. Entonces, hablando solamente de volumen de horas, porque vamos a Ujú. dejar a un lado el sistema de entrenamiento, La efectividad. eh, exacto, la sistematización, el tipo de entrenador y eso, con solamente práctica, una persona puede llegar entrenando 2 horas al día, se demoraría 13.7 años, ¿sí? Porque serían 730 horas al año. Si entrenamos 3 horas al día sin descanso, pues, o sea, con continuidad, porque obviamente si dejamos de trabajar un día, pues nos vamos a demorar más. Claro. Si trabajamos 3 horas, serían 9.1 años, porque serían 1.095 horas si entrenamos 3 horas al día. Si entrenamos 4 horas al día, serían 6.8 años, y si entrenamos 5 horas al día, serían 5.5 años que nos demoraríamos. Entonces, por eso es que vemos a la gente de la India, por ejemplo, con unos niveles súper altos a los 12 años, digamos que empiezan a los 5 y no trabajan 5, sino que trabajan muchas más horas, aparte de que ya tienen un entrenamiento sistematizado y pues sobre todo Claro. mucha disciplina. Y por ese lado es esa ventaja que pueden sacar con respecto a las horas. Y de nuevo, qué importante es esta parte de la data para poder desarrollar la autoconfianza. Porque yo soy honesto, o sea, Fede, te soy honesto. Y creo que muchos de los que escuchan el podcast también, si en los comentarios pueden poner sí, por dos, por tres, por cuatro, Mm. todos hemos caído en esa falsa confianza. De decirle, Juanito, tú puedes porque eres lo máximo. Eres mi alumno, mi deportista, yo creo en ti, yo tengo fe en ti, todos creemos en ti. Solamente falta que tú creas en ti para alcanzar los logros. Y ahí con eso se obtiene. Pero al aterrizar esa data de las 10.000 horas, pues la verdad que podemos ya hablar de manera más directa y con cosas más concretas. Porque, claro, un deportista, y creo que todos los deportistas que llegamos a tener en algún momento desean dominar el ajedrez, llegar a un cierto nivel, superar los 2000 de Elo, pero ya con esa información decirles, ok, mira, tú puedes ser muy bueno, puedo yo tener un buen sistema para entrenarte, podemos tener todas las ganas del mundo, pero la realidad es esta. Si vas a entrenar en el mejor de los casos 2 horas diarias, vas a ver esos 2100 de Elo de acá un par, 12, 13 añitos, porque es la evidencia que tenemos para poder demostrarlo. Y sirve bastante, porque creo que también sirve como motivación. Ok, ya aterrizo la idea, veo que el camino de 2 horas pues me va a llevar bastante tiempo, entonces ahora empiezo a trabajar de una manera diferente. Y si no lo hago, mi confianza de repente no se va a venir abajo, quizá no voy a tener ciertas frustraciones, porque tengo claridad en el hecho. Sé que si trabajo de esta manera,
voy a tomar tanto tiempo. No lo estoy haciendo de la mejor manera, entonces por las frustraciones que podría tener un deportista también se van manejando mejor por ese lado. Y eso solamente considerando esa data que tú mencionas de las horas que les podemos dedicar a la parte de práctica y a la parte de entrenamiento. Ahora, esa es en la parte de cantidad de horas que le dedicamos a la práctica. Pero, Fiverr, no siempre los resultados se pueden obtener. O incluso, cómo tú, por ejemplo, podrías delimitar o crear micro resultados o micrometas. ¿A qué me refiero? Tú me dices, bien, Diego, vamos a entrenar, vamos a sistematizar el proceso, vamos a definir la cantidad de horas bien trabajadas y de acá a 7 años veo los 2100. Ok, pero de repente yo deseo o necesito de repente ver una mejora más tangible en un año o cada 2, cada 6 meses y demás. ¿Hay alguna información adicional a ello que me permita decir, ok, perfecto, si tengo entre 1500 y 1800 de fuerza, voy a subir tanto elo en un año, dependiendo del trabajo que haga? Si tengo 1800 a 2000, voy a subir tanto. Porque, claro, a ciertos niveles las posibilidades de avanzar en mi elo son mayores. En cambio, cuando tengo un elo bastante alto, ya subir se hace bastante difícil, ¿no? Y eso hay que tratar de comunicárselo al deportista. Claro, tienes toda la razón. O sea, no somos máquinas, somos la parte biológica, hay que tenerlo muy en cuenta. Hay unos principios biológicos por ahí también. En YouTube tengo un video de principios biológicos. Y uno de esos principios es retornos en disminución, que significa que a medida que vayamos subiendo el nivel, se va aplanando la curva. O sea, ya no es tan fácil subir el nivel entre si tengo bastante elo. Pero yo he llegado a un punto en que, según mi sistema y según los datos que voy tomando, un deportista que cumpla al pie de la letra el sistema de entrenamiento con mucha disciplina, duerma bien, que alimente bien y tenga sobre todo mucha continuidad Ujú. y el descanso lo realice exactamente donde el entrenador le dice que tiene que descansar, cuando ya vayamos en la curva descendente por el tema de fatiga y vayamos a buscar la supercompensación. Entonces, haciendo todo eso, subiremos, yo les pongo unas metas de cada 2 meses subir 30 puntos en Lichess, por decir algo, pero en sí tenemos una tabla, como te digo, siempre es importante tener claro los números. Por ejemplo, si yo tengo, digamos, en el OFIDE de 0 a 2000, el rango de mejoría por año haciendo las cosas demasiado bien está entre 100 y 400 puntos. Hay gente que baja Lelo incluso al final del año, no sabe ni por qué, si yo entrené un montón de horas. Pero Claro. como te digo, el entrenamiento tiene que ser muy bien planificado, general y específicamente, y 100 a 400 puntos. Si estamos entre 2000 y 2200, se suben de 100 a 300 puntos. Entre 2200 y 2400, 100 a 200. 2400 a 2500, 50 a 150. 2500 a 2600, de 50 a 100 puntos. 2600 a 2700, de 50 a 80. Cuando ya tratemos más de 2700 de Elo a 2800, de 30 a 50. Y más de 2800, que eso ya son los super pro del mundo, entre 10 y 30 puntos. Y a esto llego hasta cierto punto, digamos, por experiencia propia incluso, o sea, viendo mis deportistas, pero también viendo deportistas que uno sabe que entrenan duro de otras partes del mundo, y llego a estos puntajes. Y los demás arriba, llego a ellos analizando las mejores épocas, por ejemplo, de Carson, de Caruana, en donde iban subiendo aproximadamente esto por año, lo que nos dice que es posible. ¿Sí? Si hacemos bien las cosas, con una buena programación de torneos y una buena programación del entrenamiento, pues deberíamos llegar a estos niveles, Y también ahí dependiendo de la edad. y, y- y viene mi duda. No creo que no es una duda porque creo que sé la respuesta, pero viene esa inconformidad, ¿no? Porque esa data que tú mencionas, lo has visto obviamente observando los mejores momentos, la data de los mejores del mundo que van mejorando y demás. Pero cuando lo vemos en lo personal, me pongo en el caso de Perú, cuando lo vemos en el caso de Perú, en la gran mayoría de grandes maestros peruanos que han, o titulados, MIs incluso, que han llegado a 2400, de repente 2500, en su etapa juvenil incluso,
¿no? Antes de los 20 años, 21, 22, todavía jóvenes, han llegado a un elo bastante alto, llega un momento en donde se da ese estancamiento. Son grandes, son muy fuertes en la parte juvenil, están en el top en las partes, en la época juvenil, pero llega un momento en donde ya se queda ese límite, esos 2000, 2500, 2400, y por más que pasen los años, esa información que tú mencionas de subir 50, 60 puntos, no se da. No sé cómo es en el caso de Colombia, de repente, en otras partes del país, pero en Perú tenemos buenos jugadores de 2500, 2400 de repente, y de pronto ya no logran subir más, más arriba. Me imagino que un aspecto a resaltar será que, bueno, en otros países, en otros lugares del mundo, otros deportistas de repente con más facilidades tendrán acceso a planes de entrenamiento más específicos, más estructurados, o es un techo que tenemos en el ajedrez, por lo menos, no sé si de Perú o en Sudamérica, que no llegamos en su gran mayoría a romper esas barreras. El motivo, ¿cuál sería entonces, Fiverr? Si estadísticamente hablando podría a cierto punto cada año subirlo. Acá en Perú Bueno, pasa eso, no sé cómo pasará de repente en Colombia. pues, ¿qué te cuento, Diego? O sea, son muchas variables, son muchas variables, pero hay unas que son principales. Bueno, la edad es una de ellas. Hablamos de que hay un estudio que dice que a los 35 años, entonces ya empezamos a descender, pero todo depende de los diferentes organismos. Pero hay algo que es muy importante y es el motor táctico que usted tenga. Yo le llamo motor táctico a esa capacidad de encontrar jugadas, a esa capacidad de profundidad de cálculo y de motivos de ataque o de defensa. Y eso depende también de la edad que tú tengas, porque no es lo mismo tener un procesador modelo 82 que uno 2002, ¿sí? Entonces, entre más años tengan, usted tiene que hacer un mantenimiento a ese cerebro, así como cuando usted lleva su computador viejito porque es que está muy lento y el técnico entonces le agranda el disco, le inyecta más tecnología, le hace un mantenimiento, una limpieza. Igual no va a quedar como uno nuevo. Eso sí está claro. Por eso los deportistas entre más años tienen que cuidarse más con el descanso, con la comida y sobre todo con la actividad física. ¿Qué te digo? Pues si yo tuviera un deportista de esos, bueno, ya he tenido algunos grandes maestros Ujú. que han tenido supuestamente su techo, pero los podemos lograr, lo logramos que mejoren un poco más por lo menos, ¿sí? Lo primero que yo hago es mirar sus hábitos, ¿sí? ¿Cómo descansa? Mejoramos su higiene del sueño, que no se acueste después de las 9 de la noche, por ejemplo, que suelte el celular, el computador, que lo cambie por un libro, ¿sí? Que a qué horas es la última cena que realiza durante el día. Pero sobre todo tenemos que hacer que ese organismo funcione de la mejor manera y que se entrene físicamente en natación, en ciclismo, en un ejercicio, un entrenamiento cardiovascular fuerte, casi como que si fuéramos a correr maratones. O sea, yo les digo, bueno, usted va a correr tal maratón, tiene que prepararse para eso, ¿sí? Entonces, yo creería que para subir el nivel a un maestro que ya tiene 2600, lo primero que tenemos que hacer es mejorarle mucho su parte interna, su procesador, su cuerpo, trabajar el cuerpo como una unidad funcional. Esa es una parte. Buen Lo otro punto. es, obviamente, responsabilidades, familia, hijos, trabajo, hay que producir, ya no podemos entrenar las mismas horas. Nos tenemos que poner a dar clases ya el gran maestro 2600 dando clases de iniciación porque tiene que comer, ¿sí? Entonces, si le aseguramos la parte económica a estos deportistas y aparte le ponemos un entrenador, preparador físico también, preparador psicológico, y le conseguimos buenos torneos, yo diría que no hay problema en que los deportistas peruanos lleguen, pasen los 2700, estos que ya vienen muy bien. Esas variables. Sí, porque deja pensando, ¿no? Bueno, más que pensando, siendo más específicos, motiva. Porque uno dice, va, entonces la data nos dice que en realidad estos deportistas sí pueden alcanzar ese elo. No es algo exorbitante, no es algo imposible.
no es algo improbable, es válido y con un buen entrenamiento, metodología, sistematización se puede dar, pero claro, hay que considerar entre esas variables también el apoyo o el soporte que pueden tener como deportistas para continuar su entrenamiento sin verse mermada de repente por las otras actividades. Así Eh, es, y también tiene que ver un tema de hábitos, de cultural. O sea, yo no puedo tener ambiciones y aspiraciones de llegar a 2.700 si cada fin de semana estoy ingiriendo licor, si estoy trasnochando, si no, si yo me voy a dar permiso porque es que yo trabajo mucho el fin de semana, entonces voy a claro. trasnochar. ¿Vamos? O sea, los hábitos son muy importantes. Entonces, yo digo que si los deportistas latinos llegan a 2.600 entrenando, digamos que no en las mejores condiciones, yo no veo por qué no puedan alcanzar los 2.700 si lo hacemos mejor. Obviamente, si yo tengo 2.100 y quiero llegar a 2.700, bueno, es un camino largo. Pero si ya tenemos deportistas de 2.500, 2.600, yo no veo el por qué no podamos llegar a 2.700. Y la Es, parte es física es importante, creo, porque es un factor, vital. creo, sí, y es una variable que no se le da la importancia que debería. Y muchas veces, creo yo, podría ahí estar ese pequeño cambio de hábito que diera esos 50 puntos de elo adicionales que hay que bajar, que hay que subir. Es verdad, es verdad. Ese hábito, ese buen hábito que hay que adquirir para poder seguir mejorando en ajedrez. Ahora, me pongo a pensar también, grandes maestros, bueno, estábamos hablando de grandes maestros, pero cuando hablábamos de la autoconfianza, decíamos que para desarrollar la autoconfianza hay que darle las herramientas, obviamente, hay que tener conocimiento de las herramientas que uno tiene, ¿verdad? Conocer al rival, ir bien preparados, saber qué es lo que uno juega, qué es lo que juega el contrincante, cuáles son los objetivos, cuáles son incluso, si tú estás entrenando, cuáles son las posibilidades, el tiempo que te va a tomar alcanzar esos objetivos, la cantidad de elo que puedes subir en base a tu edad, en base a tu hábito, en base a la fuerza que tienes. Estaba muy, muy interesante y creo yo es un gran aporte para tener en cuenta. Pero luego viene la segunda parte, o la segunda etapa. Ok, hemos desarrollado la autoconfianza en el proceso de entrenamiento, pero cuando el deportista ya sale a competir y está frente a su rival, o va a estar frente a sus rivales en los tableros de ajedrez, viene otro momento importante, otro momento crítico. ¿Cómo encarar en lo que respecta a la autoconfianza esos momentos en que nuestro deportista va a enfrentarse a rivales o a equipos de más elo? Y no solo de más elo, a veces también, bueno, pasa de menos elo, pero creo que lo más resaltante es cómo trabajar esa autoconfianza con el deportista que se va a enfrentar a un rival o a un equipo de más celo, sin caer de nuevo en esa falsa confianza de, tranquilo, hemos entrenado arduamente, estamos llegando bien preparados, todo es posible y demás. ¿Qué factores, aparte de las horas de entrenamiento que hemos tenido, la edad que tenemos, quizá también la fuerza que estamos teniendo en ese momento, podríamos considerar para poder encarar ese momento? Bueno, nuevamente partimos de los números. Hace unos meses publiqué dos artículos sobre la objetividad en los resultados. Y en uno de ellos construí una tabla, bueno, ya la había construido hace rato, que se llama probabilidad de victoria según la puntuación ELO, valores aproximados. Obviamente, pues teniendo en cuenta el ELO FIDE o el ELO de Lichess o el ELO pues, de cualquier plataforma, siempre y cuando se tengan los baremos y los tengan estandarizados. Entonces, esta tabla tiene 21 escalones y digamos que cuando yo tengo más elo que el rival, lo pongo en verde. Por Ok, ejemplo, si yo estoy escalón 4, tengo entre 351 y 400 puntos más que mi rival. Entonces tengo un 85%. Obviamente datos que salen de investigación, pues, de análisis de datos. Entonces, 85%, lo que quiere decir que no me puedo confiar. Siempre va a haber una posibilidad, una probabilidad de que pierda, así sea del 1%. Cuando ya hay más de 500 puntos de elo de diferencia,
hay una probabilidad del 1%, pero esa probabilidad puede crecer a medida que vayamos entendiendo las debilidades del rival. También, por ejemplo, digamos, escala 18 o escala 17, tengo entre menos 301 y menos 350 en comparación al rival. Ahí tengo un 20% de probabilidad. Estamos hablando de que un deportista tiene 2000 y otro tiene 2350, por decir algo. La probabilidad mayor es que me ganen, pero yo tengo un 20%. Entonces, si aterrizamos a los deportistas con esta herramienta, les estamos mostrando que siempre hay probabilidad de perder y probabilidad de ganar. Y por muy fuerte que sea el rival, podemos hacerle daño siempre y cuando nos preparemos muy bien contra él. Hay torneos en los cuales se puede hacer eso y entonces utilizamos un método que yo llamo la desmitificar al rival. Hablaremos de pronto en otro podcast más en detalle, pero básicamente es encontrar sus debilidades más grandes y atacarlas. Eso es si tenemos un buen tiempo de preparación. Ahí ya le estamos diciendo al deportista, vaya con toda y como entrenamos. Ahí sí es como entrenamos, porque como entrenamos no es enseñarle cosas generales, hay que enseñarle y haber entrenado cosas específicas. Y ya en caso tal de que no tengamos el tiempo suficiente para revisar al rival, hay otro método que se llama el repertorio genérico o las venenosas, que es Yeah. apertura, la segunda, la tercera, trabajadas con inteligencia artificial, muy fuertes, que tienen que ver con ataques, sorpresas, con trucos, en donde vamos a ir por el knockout. Entonces, en esas partidas, por lo menos el chico va a salir frotándose las manitos, diciendo, uy, le voy a aplicar la línea número 23, variante 2. Entonces, Yeah. ya sí va a ir consciente de que tiene posibilidades de ganar ahí, autoconfianza, sabe que David versus Goliat, que tengo que pegarle exactamente donde es, pero que tengo alguna chance verdadero. Claro, entonces ahí decimos, ok, va, tú puedes, o sea, puedes ganar, es cierto, tú puedes, pero mira, la situación es esta. Entonces, en realidad, ser claro o realista con ese porcentaje, ser claro y realista con las posibilidades de victoria, jugadores más fuertes, considerando el entrenamiento que se ha tenido, no es tener poca fe, no es tener poca confianza de la labor o del deportista que tenemos, en realidad, ¿no? Exacto, porque se pensaría que es así, pero claramente si analizamos que yo tengo un 5% de probabilidades, pero que aparte de eso empezamos a aplicar métodos de análisis del rival, de desmitificar, del repertorio genérico, de las venenosas, del truco, de mirar las debilidades del rival, pues entonces ahora sí voy a saber cómo le puedo ganar y ese 5% puede subir hasta un 50, 60, porque si entra exactamente en el plan que tenemos mucho chance de ganar. Claro, y si en caso no eso entre en el plan y bueno, ese porcentaje quede bajo, el resultado permite pues que el deportista pueda encarar mejor la derrota, ¿no? Claro, porque si nosotros entrenamos bien, Ujú. o sea, si entrenamos muy bien, el deportista cada vez va a estar más cerca del rival y va a tener más herramientas, incluso si sale del plan. Eso es importante tenerlo claro, ¿no? Qué buena manera de trabajar la autoconfianza para no caer en esa falsa confianza que puede generar y que creo que en más de un caso lo hemos vivido, me incluyo, porque ahora que lo estamos conversando, recuerdo de hace muchos años que por caer en ese positivismo tóxico o decir simplemente va, sí se puede ganar, sí puedes ganarle. Y en cierta manera estábamos siendo honestos. Sí, a un deportista, hey, él es más fuerte, tiene más experiencia, pero sí le puedes ganar. Pero claro, el hecho de no aterrizarle de manera concreta ese sí puedes ganar ocasiona que a veces el resultado desfavorable impacte de manera muy negativa emocionalmente en el deportista. Y, y mira, Fire, ahora que me pongo a pensar, muchas veces no es solamente el entrenador el que puede caer en esa falsa confianza, o incluso puede ser que el entrenador no caiga en esa falsa confianza, sino sea, por ejemplo, lo que vemos creo siempre en cualquier evento que participemos, los padres, porque son justamente los padres los que en muchos casos tienen aspiraciones bastante altas con respecto a los resultados que van a tener sus hijos.
Ellos obviamente no son conscientes del entrenamiento que están llevando, no son conscientes quizá de sus rivales, de las diferencias, de la data y de todas esas herramientas que uno debe tener al momento de encarar una competencia deportiva, pero independientemente de eso siempre sus aspiraciones son altas. Incluso así cuando su hijo o hija juegue contra el mejor del torneo, igual, tú vas y le puedes ganar porque has venido entrenando, te has venido esforzando. Si te esfuerzas, vas a poder ganar, ¿no? Si te esfuerzas y te concentras y no te distraes, vas a poder ganar. Y hay padres, no sé si ya te ha pasado, de repente alguna anécdota tienes, que yo he escuchado a padres o madres de familia que su hijo terminaba después de 3 horas y media, 4 horas, y lo primero que le decían, ¿por qué te has demorado tanto en ganarle? ¿Por qué no le dabas jaque mate? Si tú vienes entrenando, ¿no? ¿Por qué le diste tablas? Entonces, pasa que muchas veces son los padres los que pueden caer en ello por las altas aspiraciones que tienen con sus hijos. Incluso los deportistas mismos pueden tener, Fiverr, aspiraciones bastante altas. Yo juego y yo voy a ganar. Y de pronto se dan contra la pared. ¿Cómo en Así tu es. caso manejas esas situaciones? ¿Con los padres, con los deportistas? Bueno, es un tema bastante amplio y creo que, por ejemplo, el tema de los padres da para varios podcasts de escuela de padres, una gran idea de Ok. consejos para padres que creo que poco se habla de ese tema y creo que es muy beneficioso para el ajedrez en general. Creo que lo vamos a hacer bien Episodio próximo. próximo. Lo anoto. Sí, sí, anótala por allí. Bueno, entonces yo creo que para cuando uno no sabe para dónde va, prácticamente cualquier camino le sirve, ¿sí? Entonces, vamos, lo primero es ser muy claros, objetividad. Entonces, hace más de 10 años vengo desarrollando unas tablas para saber exactamente qué nivel se necesita o por lo menos qué rango de nivel se necesita para ganar nacionales en Colombia. Y bueno, también estoy haciendo otras para mundiales, para latinoamericanos, para panamericanos. ¿Y qué hago? ¿Cómo lo hago? Pues es realmente muy sencillo. Lo que tienes que hacer es mirar quién ganó los torneos y cuánto Elo tiene en sus cuentas el iChess o chess.com. Nos las vamos consiguiendo por allí, así las eliminen. Eh, entonces, sabemos cuánto se necesita para ganar abiertos, cerrados, nacionales. Y, y eso se hace con algo que se llama el nivel práctico. Entonces, ¿qué es el nivel práctico? El nivel práctico es la fuerza competitiva que tiene el deportista para desarrollar partidas completas, controlando variables de ataque y defensa en apertura, medio juego y final, en una situación real de competencia, manteniendo el control emocional bajo la presión del rival, del tiempo, del contexto y el movimiento del elo. Bueno, entonces, este elo, haciendo un paralelo, digamos, con el atletismo de 100 metros, para estar en una final de 100 metros de los Juegos Olímpicos, hay que tener un tiempo alrededor de 10 segundos, un poquito menos, un poquito más, por decir algo. Y si tú tienes ese nivel, pues eres candidato a ganar una medalla de oro. Puede ser que no seas el favorito, pero el favorito se equivoque allí en su técnica o se lesione, o bueno, tengo posibilidades reales de estar. Eso es lo que lo que le llamo la zona de podio. Ok. Entonces, el nivel práctico, con este medimos que usted está en la zona de podio. Por ejemplo, tengo siempre categorías desde sub 8 hasta mayores y hasta torneos por equipos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, categoría sub 8, tienes que tener 1800 en absoluto y 1600 en femenino. Por decir algo, categoría sub 20, hay que tener 2600 en absoluto y 2300 en femenino. Para ganar en mayores tienes que tener 2.650 en absoluto y 2.350 en femenino. Entonces, que estar en estos números, o sea, es importante aclarar que los valores presentados son solo aproximaciones cambiantes con cada generación y año. El no contar con estos valores no significa que no se pueda ganar un nacional, pero sí que las posibilidades son mucho menores Claro. y dependerán de preparaciones específicas. O sea, yo he tenido casos que le preparo a una chica que no tiene el mismo nivel de las mejores una línea específica y si la de arriba, la más fuerte cae, pues le ganamos. ¿Sí? Pero yo no voy a estar todo el tiempo o eso va a funcionar una vez. Si quiero ganarle a Mike Tyson, pues
y con un buen plan quizás tengo un pequeño chance de ganarle en ese combate. El problema es que en ajedrez tienes que ganarle a 9 que son más fuertes. Entonces, este nivel, esta información nos dice exactamente qué probabilidad tenemos. Entonces, según esta información, digamos que podemos poner 3 ejemplos, Diego, 3 ejemplos reales, Ya. porque no solamente son padres, sino también administrativos y también deportistas. Claro, la parte administrativa, que es justamente la que nos contrata en realidad, ¿no? Nosotros, hasta cierto punto, nos debemos a los jefes y estoy casi seguro que así como los padres y deportistas, esa parte administrativa, porque me ha pasado, en algún momento te pone exigencias. O sea, tú dices, ah, bueno, tú eres tal entrenador, tienes tal currículum, tienes tales logros, entonces como consecuencia, yo te Ujú. traigo y ya, y los logros están asegurados. Pero logros me refiero Claro, a resultados de obtener algún campeonato, algún trofeo, alguna medalla. así es. Entonces, vamos a comenzar con un par de ejemplos de la parte administrativa. A ver. Hace muchos años, por ahí unos 8 años, me contratan de un municipio en Colombia para unos juegos y me contratan 2 meses antes. Entonces, me recibe el metodólogo y me dice, maestro, bueno, perfecto, comenzamos esta semana, estamos en agosto, los juegos son en octubre, noviembre. Listo, maestro, ¿usted cuántas medallas va a dar? Entonces yo me reí, yo pensé que era un chiste realmente. Bueno, ¿cuántas medallas voy a dar? Pues no tengo ni equipo, los Eh, deportistas son casi que novatos y los rivales son casi que maestros, entonces, o maestros, entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cierto? Y cuando yo me reí, el tipo no puso muy buena cara y dijo, no, es que, maestro, te falta ambición. A la Y yo le dije, no, clásica. a mí no me falta ninguna ambición, a mí lo que me falta es nivel y proceso. Entonces, al final terminamos ganando por ahí una medallita, pero es que realmente eh, la, hay que pensar es en el proceso, ¿sí? Hay que pensar en el proceso. El Pero ahí otro le dejaste ejemplo es, claro, ahí, discúlpame, dejaste claro, o sea, algo que resaltar. O sea, qué importante es dejarle claro ese resultado, porque yo te comento que como anécdota paralela a lo que acabas de mencionar, como un paréntesis, tenía algún profesor, o en mi caso también, no, tenía un colega que también estaba en una delegación, lo llama, y en el último torneo no tuvo resultados. Entonces yo le decía, bueno, pero tu equipo es este de acá, ¿no? Es este de acá y los equipos de las otras instituciones son estos. Entonces, obtener resultados estaba un poco difícil. Y bueno, no, al parecer, a raíz de esos resultados, el municipio quiso cambiar, quiso simplemente o ya no participar o ya no verse inmerso en el ajedrez. Pero yo me pongo a pensar, y por eso te pregunto en esa primera anécdota, aunque te exigió o te dijo que era falta de visión y te pidió medallas y demás, me imagino que en ese momento fue la oportunidad para que tú le explicaras o le aterrizaras la realidad en la cual estaba y en realidad cómo funcionaban las cosas, porque no es un caso aislado, o sea, la mayoría de instituciones creen que traigo a Faibe Lotero, o sea, traigo a Diego Ayala, no, ya, resultados. No importa quiénes estén ahí en las aulas o en los municipios o en los colegios, ya estamos resultados asegurados. claro, o sea, yo siempre digo, bueno, yo me considero un buen entrenador, una persona disciplinada, pero no hago milagros, tampoco soy el poderoso, Yeah. el Mesías, no, no, tampoco, o sea, uno llega hasta cierto punto y lo que tiene que prometer uno siempre es proceso. Ahora, el segundo tema que tiene que ver con la parte administrativa, digamos que me reúno con el jefe de Bogotá y entonces yo le digo, vea, la situación es esta, somos los novenos del país por nivel, está claro. A Dejándole pesar de ser claro. la capital, estamos lejos. Ya. Como te digo, no hago milagros. Yo le puedo prometer a usted trabajo, disciplina y que más o menos en 2 años estaremos destacando en categorías menores y vamos a ir subiendo en volumen y en calidad a la ciudad. Y si usted me dice a mí que en 2 años o más tiempo, 5 años, eh, quieres que yo haga de esta ciudad una potencia, pues yo lo puedo hacer, pero proceso. Afortunadamente, este jefe que tengo ahora, pues me dijo, sí, claro, precisamente lo que estamos buscando es proceso.
bienvenido. Bueno, pues ahí estamos tranquilos con el tema, porque pues yo medallas a el primer año, segundo año va a ser muy difícil, aunque nos ha ido muy bien y hemos ganado varias categorías, hemos tenido esa fortuna porque he encontrado deportistas muy talentosos y determinados, y bueno, se puede lograr. Entonces, hay que aclarar eso desde el principio, no te puedes quemar tampoco como entrenador. De todas maneras, hay un prestigio que mantener y, y hay que aclarar las cosas del principio. Hay veces es hasta mejor dar un paso al costado, pero no quemarte porque te vas a enfermar, la vas a pasar muy mal porque seguramente no va a pasar lo que quieren que pase. Entonces, esa es la primera historia. Ahora, la segunda historia tiene que ver con precisamente esta tabla de Lelo Ujú. y las posibilidades reales. Entonces, el año pasado eh, hicimos una hazaña tremenda, clasificamos a un deportista de 2100 a una final nacional, que es bastante difícil. Y entonces esa final nacional tenía muchos maestros internacionales y grandes maestros también tenía. Y el nivel era muy diferente. O sea, ya sabemos que para entrar en zona de medallas tenemos que tener 2650 como mínimo. Y este chico tenía 2300. Tenía 2300. O sea que la Diches, diferencia era diches. significativa. Sí, sí. Y en FIDE pues tenía 2100 y los rivales tenían 24, 25 por ahí. ¿Sí? Entonces era muy difícil. Y era Claro. para entrar también al equipo olímpico, era un selectivo. Pero también sabemos por estadísticas que ese que entra allí de último, pues ya hace un par de años casi siempre, ¿no? Eso suele pasar aquí en todo lado. Sí, Eh, siempre en roba Perú algunos también, puntitos. Sí, 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 sí. Acá también en alguna final, recuerdo bien que se dio hace un par de años, 2017, 2018, el de menos celo. Algo anecdótico, o sea, fue algo anecdótico. Las últimas dos rondas. Habían maestros internacionales, habían maestros FIDES. Antepenúltima ronda, claro, antepenúltima ronda, un jugador de 2100, 2150 enfrentándose a un 2500 casi. 400 puntos de diferencia. Llega el día, ese match, ese enfrentamiento, y el de 2150, 2200 gana. Logra robarle ese punto al de 2500. Y ya con eso, el de 2200, Fire, te cuento, de pronto se le estaba abriendo una puerta ya para los primeros lugares. De pronto ya se le estaba abriendo una puerta. Y en su penúltima ronda jugaba con el último de la tabla. El colero, igualito que lo que me estás contando la anécdota de ese 2100, igualito, 2100 tenía más o menos. Y ese de 2100 le gana a este 2250 que ya estaba a puertas ya para conseguir ese cupo. Y el que estaba más abajo por él o por fuerza lo raspa y cae, ¿no? Entonces siempre, no, con esas victorias, obviamente el último que tenía menos celo estaba casi también al último, penúltimo, pero se lleva algunos puntitos. Así en esas finales siempre esos que están por debajo del elos a alguien hacen sangrar. claro, incluso yo mismo por allá en el año como 2008, 2009, fui precisamente ese colero que dañó caminados al final porque siempre uno gana sus partiditos. Entonces, Claro, este deportista que llevo a la final, hicimos un plan físico, técnico, sabíamos que lo que se podía y lo que no se podía tanto, eh, pero teníamos a todos los rivales muy estudiados, porque esto es un cerrado, y resulta que le terminó ganando, empató con el actual campeón nacional, empató con otro MI, le ganó un GM, le ganó otro MI, hizo bastantes daños que al final terminamos pensando que hasta podíamos clasificar, pero mira, lo que es la autoconfianza, sabemos exactamente qué tenemos y a dónde podemos llegar y cómo lo podemos hacer y claramente la mentalidad del deportista que yo entreno, casi siempre trato de llevarla al punto de que somos aguerridos. O sea, tablas con nadie, no se van a acomodar con nosotros. Nosotros siempre vamos a luchar hasta el final y digamos que esa mentalidad, pero partiendo de una confianza verdadera, digamos que podemos lograr cosas muchas veces impensables, pero eso es a punta de trabajo. claro. Entonces, esa es como la segunda historia. Al final quedó de séptimo, porque te digo, no teníamos el nivel. O sea, uno le puede ganar el que sea, pero el Elo, en este caso online o presencial, es lo que significa es que usted tiene regularidad. Y para poder ganar torneos tienes que tener regularidad. O sea, yo mismo le puedo ganar el campeón nacional una partida, de vez en cuando, al segundo. Pero eso no quiere decir que a mí me vaya a ir, vaya a estar en situación de podium, porque no Claro. tengo el nivel para eso.
¿sí? Tengo 2.500, estoy a 150 del mínimo, estoy lejísimos, entonces no se va a poder lograr. Entonces, bueno, esa es la segunda historia. La tercera historia, el tercer tema, tiene que ver con los padres en general. Te decías, los padres tienen ambiciones, quieren que sus hijos les vaya muy bien y creen porque ganan algunos torneos impares, que son un poquito menos fuertes, o que porque hace 3 meses le gané a alguien. Lo que no sabemos es que si esos 3 meses entrenó otros 5 horas, tenemos un montón de horas allí que incluso nos pasaron de nivel. Ujú. Pero si seguimos viéndole lo FIDE, pues vamos a creer que estamos por encima y esa no es la verdad. La verdad es que hay unos rangos y que todo el mundo mejora. Un ejemplo de eso de que por qué mi hijo no mejora, de pronto, que es muy común, no voy a hablar de un padre, sino que muchos llegan a la misma conclusión de que necesita un psicólogo. Profe, mi hijo necesita un psicólogo porque es que él no se la cree. Gana unas partidas y al final pierde, incluso pierde casi con lo mismo de siempre. Es que él como que no se la cree que le puede ganar al otro. Yo, señora o señor, a su hijo lo que le falta no es confianza, a su hijo lo que le falta es nivel. ¿Sí? Y para eso tenemos que entrenar bastante. Un ejemplo, en la categoría sub-10 en Colombia hay más de 10 deportistas por encima de 2.000 de los liches, leads, que es a donde yo lo mido todo. No lo mido en bullet porque hay factores como el movimiento del mouse, la velocidad extrema. Ujú. Entonces, no, aunque podría ser también. No lo mido en rápidas o en clásico porque la gente en internet no juega en rápidos o en clásico. Es muy difícil tener estadísticas de eso. Y sé que con el Blitz lo puedo lograr. Es realmente te digo, Diego, es bastante exacto. Casi no se falla esas estadísticas. Y el Blitz es como cuando le tomas una gota de sangre a alguien para un examen. Con esa gota de sangre usted puede saber muchas cosas. No tienes que quitarle toda la sangre. Con un poquito sabemos. Entonces, ese test es maravilloso. Entonces, hay más de 10 por encima de 2.000 y más de 5 por encima de 2.200, que es el nivel mínimo. Y usted se pone a ver los torneos y esos son los que ganan. Y en cualquier categoría, modalidad, rápido, clásico, blitz, presencial, no presencial, ganan los mejores, porque el ajedrez es uno solo. Entonces, hacemos cuentas y tenemos más de 10 por encima de 2.000, entre 1.800 y 2.000, póngale que hay 20 o más. Y si el deportista del que estamos hablando tiene 1.600, está demasiado lejos. Puede que le gane de vez en cuando una partida a los mejores, pero no tiene la regularidad para ganarle a 9 o hacer 7.5 8 puntos en una final par y ganar. Entonces, los padres creen también que, que si usted lleva a los niños a todos los torneos, pues va a mejorar milagrosamente. Entonces, cada torneo al que usted va, aparte de que es un desgaste económico de tiempo, el padre tiene que pedir permiso al niño, para llevarlo a cualquier lado, estamos desgastando al deportista físicamente, le estamos llenando de frustración porque seguramente va a pasar la misma historia y no es un tema de un psicólogo, de una charla, aunque es muy importante, ojalá todos tuvieran la posibilidad de tener un psicólogo al lado, deportivo, ajedrecista, de especialista en ajedrez, ojalá lo pudiéramos tener, pero es que primero hay que estar en zona de podio, cerquita a los que le podemos ganar para poder, digamos que, pensar en temas de que es que el tema psicológico. El tema básicamente siempre o casi siempre es un tema técnico. Entonces, mi recomendación es, no juegue tantos torneos mientras estamos en formación, juegue algunos, pero utilice el tiempo realmente para entrenar, porque usted primero tiene que llevar al deportista a zona de pelea para poder aspirar a ganar medallas. Ahora, si el objetivo es un objetivo de proceso, fogueo y eso, de vez en cuando los torneos están bien. Entonces, eh, como le dije yo a muchos padres, le he dicho a muchos padres, necesitamos es entrenar, subir la autoconfianza y mejorar la parte técnica. En base al entrenamiento, en base a la planificación. Y punto importante, ¿no? Que no los matemos con torneos. Creo que en la primera etapa y pasa ahí también ese tabú, ese paradigma. Que va, sí, que juegue, y a puro, no sé si llamarle golpe duro o así a puro brusco, a pura brusquedad, ya. A más torneos, más partidas, como consecuencia, ¿no? Va a mejorar. Pero creo que es importante tener ese intercambio entre no torneos, que se prepare en su primera etapa, ya llegará el momento, y como en otro episodio estoy seguro vamos a hablar,
pues también ese torneo que se juega no solamente se va a mejorar por el simple hecho de jugarlo. El jugar un torneo es parte debemos considerarlo Sí, como parte del entrenamiento y tiene que tener una, un antes y un después. una parte muy pequeña del proceso. Una parte, los torneos son una parte pequeña y tienen que ser utilizados para objetivos de proceso. Si usted tiene en su mente ganar, 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 pues créame que muchas veces vamos a estancar al deportista y en otros casos lo vamos a hacer retirar, Lo que vamos está a perder. frustrado porque no gana. ¿Sí? Lo vamos a perder. Puntos que hay que tener en cuenta, creo yo, y que bastantes claros han quedado en este segundo episodio del podcast. Bueno, como siempre, Fabián, un placer compartir estos espacios contigo, bastante instructivos, y creo que a raíz del primer episodio que hemos tenido, muchos lo han apreciado, han habido bastantes comentarios, y al final de este segundo episodio también les invitamos si quedó alguna duda de algún tema en específico que hayamos tocado, o de repente a raíz de lo que han escuchado, les nace la duda de algún otro punto, algún padre de familia, entrenador o deportista, bienvenido sea que lo pueda compartir en los comentarios, porque los vamos a estar leyendo y eso puede ser tema para un siguiente episodio, ¿no es cierto, Fiverr? Así es, vamos a estar abiertos a temas que la gente quiera que tratemos, que les picó el bicho de la curiosidad en Sí, algún aspecto, entonces lo pueden escribir allí en los comentarios. Es importante también que se suscriban a nuestros canales, que le den like. Eso nos sigue motivando para trabajar en estos temas que sé que por muchas personas que ya me han dicho son del agrado de la población en general del entrenamiento y que esto se convierta en una escuela de entrenadores, de formadores, de padres de familia y también que les dé herramientas a los administrativos. Entonces, Diego, pues no siendo más, invitarlos a que nos sigan y muchas gracias por estar pendientes también de cada video que vayamos subiendo. claro que sí. Y como siempre, el apoyo que nos estén brindando ustedes es lo que nos permite seguir compartiendo estos espacios de conocimiento y de aprendizaje con todos ustedes. Muchas gracias a los que nos estén acompañando en este segundo episodio y ya nos estamos viendo en un próximo tema a tocar en tu podcast Entre Casillas. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.